les va? Bienvenidos a la clase 6 de derivadas, donde vamos a trabajar con teorema de Rolle y de Lagrange. Bien, bueno, vamos a hacer una introducción con la teoría, o sea, solamente el enunciado del teorema y la interpretación geométrica del mismo, ¿bien? Para luego proceder a resolver los ejercicios, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice el teorema de Rolle? Bien, vamos a escribir las hipótesis del teorema de Rolle, ¿bien? Si f de x es una función continua en el intervalo cerrado AB, bien, esto está expresado en notación simbólica, bien, pero significa si f de x es una función continua en el intervalo cerrado AB y además se cumple que para todo x perteneciente al intervalo abierto AB se verifica de que existe f' de x, o sea, si la función es derivable en el intervalo abierto AB, ¿bien? Y además, la tercera hipótesis, el teorema de Rolle tiene tres hipótesis, ¿bien? La tercera hipótesis nos dice que si f de A es igual a f de B. Si se cumplen estas tres hipótesis, ¿bien? Repito, que la función sea continua en el intervalo cerrado AB, que la función sea derivable en el intervalo abierto AB, y que la función evaluada en A sea igual a la función evaluada en B. Si se cumplen estas tres hipótesis, que son las hipótesis del teorema de Rolle, nosotros podemos asegurar de que se puede aplicar el teorema de Rolle. ¿Y qué nos dice el teorema de Rolle? Nos asegura de que existe un valor, al menos un valor C, perteneciente al intervalo abierto AB, tal que la derivada de la función evaluada en C es igual a 0. ¿Bien? Entonces, si la función es continua en un intervalo cerrado AB, si la función es derivable en el intervalo abierto AB, y si además f de A es igual a f de B, nosotros por el teorema de Rolle podemos asegurar la existencia de al menos un valor C dentro del intervalo abierto AB, tal que la derivada evaluada en dicho valor es igual a 0. ¿Qué significa esto? Vamos a trazar un sistema de ejes coordenados X, Y. Bien, vamos a ubicar un valor A, un valor B y vamos a trazar una gráfica que cumpla con las hipótesis del teorema. Bien, o sea, que sea continua en el intervalo cerrado AB, que sea derivable en el intervalo abierto AB y que f de A sea igual a f de B. Esto va a ser f de A igual a f de B. Bien, y vamos a trazar, a ver en otro color, la gráfica que puede ser algo así. Bien, que cumpla con las condiciones, ¿sí? Bueno, ¿qué nos asegura el teorema? Esta función es continua en el cerrado AB. Fíjense, si yo pongo el lápiz, el fibrón acá, intento trazar la gráfica, lo puedo hacer sin tener que levantar el fibrón. Bien, por lo tanto, es continua en el intervalo cerrado AB. No se presenta ni un salto finito, infinito, ni un punto vacío. Bien, bueno, ¿es derivable en el intervalo cerrado AB? Bueno, es continua, no hay ningún punto anguloso en el cerrado AB, en el abierto AB, ¿bien? Entonces, f de A es igual, la función evaluada en A es igual a la función evaluada en B. De modo que el teorema a nosotros nos asegura la existencia de un valor C en el cual la derivada vale 0. O sea, la pendiente de la recta tangente es 0, o sea, que la recta tangente en ese valor C es horizontal. ¿Bien? Eso es lo que nos dice el teorema, la interpretación geométrica del teorema. ¿Bien? Si la función es continua en el intervalo cerrado AB, es derivable en el intervalo abierto AB, y además se cumple que la función evaluada en A es igual a la función evaluada en B, el teorema asegura de que existe un valor C dentro del intervalo abierto AB, en el cual la pendiente de la recta tangente a la gráfica, en ese C es horizontal. Bien, eso es lo que nos dice el teorema. Vamos a proceder ahora a trabajar en un ejercicio donde se aplica el teorema de Rolle
Bueno chicos, trabajemos en este ejercicio donde se dice, a ver, se presenta esta función que es y igual a 1 menos la raíz quinta de x a la cuarta, ¿bien? Y nos dicen que esta función se anula en los extremos del intervalo cerrado menos 1, 1, ¿bien? Bueno, se pide demostrar que la derivada de la función no se anula en ningún punto dentro del intervalo. En ningún punto dentro del intervalo. Hay que demostrar eso, ¿bien? Y después se pregunta por qué no se puede aplicar el teorema de Rolle para esta función en ese intervalo. ¿Bien? Entonces, empecemos a resolver. ¿Qué tenemos que hacer? Demostrar que la derivada de esta función no se me va a hacer 0 para ningún valor dentro del intervalo. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a derivar, igualo la derivada a 0 y nos fijamos por qué no se hace, o sea, lo demostramos porque no se va a hacer 0 nunca la derivada. Bien, entonces tenemos la función que es igual, voy a trabajar con otro color, tenemos la función que es y igual a 1 menos la raíz quinta de x a la cuarta, la puedo expresar como x a la 4 quinta. Bien. Bueno, una vez que tengo la función voy a obtener la derivada. Obtenemos y'. Bien, la derivada de 1 es 0, la de menos x a la 4 quintos va a ser menos 4 quintos por x elevado a la 4 quintos menos 1, que me queda menos 1 quinto. Bien, esto acomodando va a ser igual a menos 4 sobre 5x a la 1 quinto, que es lo mismo que decir menos 4 sobre 5 raíz quinta de x. Bien, bueno, hemos obtenido la derivada. Ahora tenemos que demostrar por qué la derivada no se me va a anular en ningún valor dentro del intervalo menos 1, 1. Bien, entonces para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar la derivada y la voy a igualar a 0. ¿Sí? Tenemos menos 4 sobre 5 por la raíz quinta de x y la igualo a 0. Bien, tenemos acá una fracción. ¿Cuándo va a ser 0 esta fracción? Cuando el numerador sea 0. Bien, de modo que me queda acá menos 4 igual a 0, que esto es un absurdo, ¿bien? Una contradicción. De modo que para ningún valor de x se va a cumplir que la derivada es 0. Por lo tanto, no existe ningún valor de x perteneciente, en realidad a los reales, pero como tenemos que demostrar en este intervalo, menos 1, 1, en el abierto, bien, no existe ningún x perteneciente al intervalo abierto menos 1, 1, tal que la derivada para ese x sea igual a 0. Bien, pongamos y', ¿sí? Con eso quedaría demostrada la primera parte del ejercicio, ¿bien? Que se les pedía a ustedes que demuestren por qué la derivada nunca se va a hacer 0 para ningún valor dentro del intervalo. En realidad no se hace 0 para ningún valor de x, ni siquiera para ningún valor fuera del intervalo, pero demostramos para dentro del intervalo, ¿bien? Bueno chicos, vamos a proceder a demostrar por qué no se puede aplicar el teorema de Rolle. ¿Qué decía el teorema de Rolle? El teorema de Rolle tiene 3 hipótesis, ¿sí? Si una de las hipótesis no se cumple, no es posible aplicar, ¿bien? Entonces veamos cuál es la hipótesis que no se está cumpliendo, ¿bien? Les decía entonces, ¿por qué no vale el teorema de Rolle? Bueno, ¿cómo vamos a responder eso? ¿Cuál hipótesis no se cumple? ¿Cuál es la primera hipótesis del teorema de Rolle? Bueno, la primera hipótesis es que la función sea continua en el intervalo. Fíjense en la función. Una función que es continua en los reales, ¿sí? Fíjense, el dominio son los reales, esta función es continua en su dominio, ¿bien? Por ende tenemos si, pongamos la función es continua en el intervalo cerrado menos 1, 1. Es continua en los reales, por ende también va a ser continua en el intervalo cerrado menos 1, 1. 2. ¿Cuál era la derivada? Nosotros hemos calculado la derivada f' de x. Bueno, recordemos que la derivada de la función era y' igual a menos 4 sobre 5 raíz quinta de x. ¿Bien? Esta función
es continua, en realidad, a ver, la derivada, ¿cuál sería el dominio de la derivada? Dominio de y' van a ser los reales menos el 0, porque fíjense que si x vale 0 se me anula el denominador, ¿bien? De modo que ese es el dominio, y toda función va a ser derivable en el dominio de la derivada, ¿bien? De modo que segunda hipótesis de Rolle no se está cumpliendo, porque la función no es derivable en x igual a 0. ¿Y qué pasa con x igual a 0? X igual a 0 pertenece al intervalo abierto menos 1, 1. Conclusión, no es posible aplicar teorema de Rolle en el intervalo menos 1, 1. ¿Bien? Y con eso quedaría justificada la segunda parte de por qué no se puede aplicar el teorema de Rolle. Bueno, chicos, vamos a trabajar ahora con el teorema de Lagrange. ¿Bien? Vamos a recordar las hipótesis del teorema. Primera hipótesis es la misma que la del teorema de Rolle. Bien, si f de x es una función continua en el intervalo cerrado AB. Bien, recordemos que esta notación significa f función continua en el intervalo cerrado AB. Primera hipótesis del teorema de Lagrange. Bien, que es la misma que la de Rolle. Segunda hipótesis también va a ser la misma que la de Rolle. Para todo valor x perteneciente al intervalo abierto AB se verifica de que existe f' de x. Bien, o sea, la función es derivable en el intervalo abierto AB. Estas son las dos hipótesis del teorema de Lagrange. Repasando, función continua en el intervalo cerrado AB, función derivable en el intervalo abierto AB. Bien, se cumplen estas dos hipótesis. Nosotros, por teorema de Lagrange, podemos asegurar de que existe un valor C, existe al menos un valor C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que la derivada evaluada en C va a ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Bien? Vamos a ir a ver la interpretación geométrica de este teorema. ¿Bien? Vamos para eso, a trazar un sistema de ejes coordenados x, y. ¿Sí? Vamos a trazar un sistema de ejes coordenados x, y. Vamos a ubicar el valor a y el valor b, en el cual la función dentro de este intervalo, la función debe ser continua y derivable. ¿Bien? Y fíjense que a diferencia del teorema de Rolle, acá no nos dicen que f de a debe ser igual a f de b, ¿sí? Por eso, a diferencia del teorema de Rolle, ¿bien? Entonces tenemos que vamos a poner valores distintos para a y valores distintos para b, ¿bien? Trazaremos una función continua, ¿bien? Que puede ser esta, algo así. Y derivable. Fíjense en esta función, a ver, la vamos a trazar mejor. Me desconcentró la gatita. Bueno, a ver, vamos a trazar de vuelta, ¿sí? Tenemos una función así. Esta función es continua en el intervalo cerrado AB, es derivable en el intervalo cerrado AB. Entonces, ¿qué nos dice Lagrange? Nos dice de que existe al menos un valor C dentro del intervalo abierto AB, tal que la pendiente de la recta tangente en ese C es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por AF de A y BF de B. Bien, esto que está acá es F de A. Esto que está acá es F de B. Bien, voy a trazar la recta que pasa por A y por B. Vamos a trazar esa recta. Bien. Y esta recta es una recta secante que pasa por estos dos puntos. Bien, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Bueno, f de b menos f de a sobre b menos a. Eso ya lo saben. Bien, ahora, ¿qué les dice a usted el teorema? Que si la función es continua en el cerrado AB, derivable en el intervalo abierto AB, nos asegura de que existe un valor C, al menos un valor C,
en el cual la pendiente de la recta tangente a la gráfica es igual a la pendiente de la recta secante. O sea, en el cual la recta tangente es paralela a la recta secante. Esa sería la interpretación geométrica del teorema de Lagrange. ¿Bien? Repetimos, entonces tenemos función. Si la función es continua en el intervalo cerrado AB, si la función es derivable en el intervalo... Bueno, repetimos entonces, si la función es continua en el intervalo cerrado AB, es derivable en el intervalo abierto AB, por el teorema de Lagrange nosotros podemos asegurar de que existe al menos un valor C dentro del intervalo abierto AB en el cual la recta tangente es paralela a la recta secante que pasa por AF de A, BF de B. Eso es lo que nos dice el teorema, ¿bien? A continuación vamos a resolver dos ejercicios con teorema de Lagrange. A continuación veremos este ejercicio donde se presenta una función y dos intervalos, ¿bien? Bueno, en este ejercicio tenemos que determinar si es aplicable el teorema de Lagrange de esta función en estos intervalos, ¿bien? En caso afirmativo, encontrar el valor C del que habla el teorema. Bien, bueno, tenemos la derivada, tenemos la función, perdón, obtenemos la derivada y vamos a ver si se cumplen las dos hipótesis del teorema, ¿bien? Antes que nada, a ver chicos, acá, veamos. Esta función, primera hipótesis del teorema, ¿no? Trabajemos en el intervalo, primero menos 1, 1 medio, ¿bien? ¿En qué conjuntos de valores va a ser continua la función f? Fíjense. En los reales menos el 0, porque el 0 me anula el denominador. Si quieren, saquemos el dominio de la función de f, son los reales menos el 0, ¿bien? Función continua en su dominio. De modo que la función f de x es continua en los reales menos el 0, ¿bien? Como x igual a 0 pertenece al intervalo menos 1, 1 medio, ¿bien? Decimos que f de x no es continua en dicho intervalo. De modo que no se cumple la primera hipótesis del teorema de Lagrange, de modo que no es posible aplicarse. En el intervalo menos 1, 1 medio. Bien, resumiendo, la función f de x es continua en los reales menos el 0. Bien, de modo que la función no es continua en 0. Y el 0 está contenido en el intervalo menos 1, 1 medio, cerrado, ¿bien? De modo que la función no va a ser continua en el intervalo. Y si no es continua en el intervalo cerrado menos 1, 1 medio, no se puede aplicar el teorema de Rolle para esta función en ese intervalo. Y ahí termina el ejercicio, ¿bien? Haremos ahora el mismo análisis para el otro intervalo, ¿bien? A simple vista, ya podemos ver que la función es continua en el intervalo cerrado. Ahora tendremos que ver si es que es derivable, ¿bien? La primera hipótesis sí se cumple. Entonces trabajemos ahora en el intervalo 1 medio, 3 medio. Bien, primera hipótesis del teorema, la función f de x es continua al intervalo cerrado, en el intervalo cerrado 1 medio, 3 medio. Sí se cumple, ¿sí? Porque el 0, sabemos que es continuo en todos los reales menos el 0, y el 0 no está en el intervalo cerrado 1 medio, 3 medio, ¿bien? Por ende, la primera hipótesis del teorema de Lagrange sí se cumple, ¿sí? Vamos a
se cumple la segunda hipótesis. Para eso vamos a derivar. Vamos a obtener la derivada de la función. Bien, tenemos que f' de x va a ser igual a la derivada de x es 1 más la derivada de 1 sobre x, que va a ser igual a menos 1 sobre x cuadrado. Recuerden que 1 sobre x lo pueden poner como x a la menos 1. Bien, aplico la regla de la potencia, les va a quedar menos x a la menos 2, que es menos 1 sobre x cuadrado. Bien, ¿cuál es el dominio de la derivada? De f'. También los reales menos el 0, igual que el de la función. Bien, de modo que podemos decir que para todo x perteneciente al intervalo abierto 1 medio, 3 medios, se cumple de que existe la derivada para dicho x. Por lo tanto, se cumplen las dos hipótesis del teorema de Lagrange. ¿Qué me asegura Lagrange? De que existe al menos un valor c perteneciente al intervalo abierto 1 medio, 3 medios, tal que la derivada en dicho valor c va a ser igual a f de 3 medios menos f de 1 medio dividido 3 medios menos 1 medio. Bien, eso es lo que nos dice el teorema de Lagrange. ¿Y qué nos pide acá el ejercicio? Que encontremos el valor c del que habla el teorema. Por lo tanto, vamos a tener que calcular este número y a la derivada particularizada para el valor c, la vamos a igualar a ese número y de ahí vamos a encontrar el valor c del que habla el teorema. Bueno, entonces para encontrar el valor c del que habla el teorema, a la derivada particularizada en c la debo igualar a este número. ¿Cómo calculo este número? F va a ser f de 3 medios menos f de 1 medio sobre 3 medios menos 1 medio. Bueno, tenemos acá 3 medios menos 1 medio, ya sabemos que vale 1. Me voy a ir a calcular f de 3 medios. Para eso voy a la función f de x, que es igual a x más 1 sobre x, y reemplazo en el lugar de x 3 medios, ¿bien? Y obtenemos que f de 3 medios va a ser igual a 13 sextos, ¿bien? Hago lo mismo para calcular f de 1 medio. Reemplazo 1 medio en x en la función y obtenemos que f de 1 medio va a ser igual a 5 medios, ¿bien? Bueno, ahora vamos a calcular esto, f de 3 medios, que es 13 sextos, menos f de 1 medio, que es 5 medios, que es lo que hemos calculado acá, y me da menos 1/3 sobre 1, ¿bien? De modo que la derivada evaluada en c, según Lagrange, debería ser igual a menos 1/3, ¿sí? Que es lo que puse acá. Entonces, ¿cuál es la derivada? Ya la hemos obtenido, la función derivada, ¿bien? Pero la vamos a poner evaluada en c, ¿sí? Entonces tenemos la derivada es 1 menos 1 sobre x cuadrado, pero en el lugar de x voy a poner c. Bien, quiero encontrar el valor c del que habla el teorema. Y esto deberá ser igual a menos 1/3. Bien, recordemos, importantísimo, que estamos trabajando en el intervalo 1 medio, 3 medios. Así que ahí lo voy a poner en color al intervalo en el que estamos trabajando, que es 1 medio, 3 medios, ¿sí? Porque el valor que nos dé tiene que estar dentro del intervalo. Recuerden que eso dice el teorema, ¿bien? Bueno, acá acomodamos, tenemos que, hago esta suma de fracciones, me va a quedar c cuadrado menos 1 sobre c cuadrado igual a menos 1/3, ¿bien? Bueno, pasamos el c cuadrado para allá, paso el 3 para acá, me va a quedar 3c cuadrado menos 3 igual a menos c cuadrado. Acomodando tenemos, voy a seguir acá abajo, chicos, ¿sí? Tenemos 3c cuadrado más c cuadrado, me va a quedar 4c cuadrado igual a 3. De modo que c va a ser igual a más menos la raíz de 3 sobre 2, despejando. ¿Bien? Bueno, ¿cuál valor tomo? Tomo los dos, tomo el positivo, tomo el negativo. ¿Qué me voy a fijar? ¿Qué les decía Lagrange? El valor c debe estar contenido dentro de este intervalo, ¿bien? Por lo tanto, el valor del que habla Lagrange
es C igual a raíz de 3 sobre 2 positivo, ¿bien? Y pertenece al intervalo 1 medio, 3 medios, ¿sí? Conclusión, la función, se puede aplicar el teorema de Lagrange para la función en este intervalo. ¿Por qué? Porque la función es continua en el cerrado, en el intervalo cerrado 1 medio, 3 medios, es derivable en el intervalo abierto 1 medio, 3 medios, ¿bien? Entonces se puede aplicar. ¿Cómo lo encuentro? Obtengo la derivada de la función, la particularizo para C y la igualo a f de b menos f de a sobre b menos a. En este caso a vale 1 medio, b vale 3 medios, ¿bien? Y de ese modo obtenemos el valor C. Si me da más de un C, como en este caso, me tengo que fijar, en realidad siempre me tengo que fijar que el valor obtenido esté dentro del intervalo abierto AB, ¿bien?